Tuve como una crisis existencial donde no sabía qué hacer con mi vida. No es que tenga pues que ser Albert Einstein para tener un propósito espiritual. Yo sentía que mi propósito tenía que ser algo súper gigante. Cuando yo voy tras un propósito de vida que no es mío, no hay abundancia. Yo no sirvo para nada, qué pereza esta vida. Hay una relación conmigo mismo insana, autoobservación. Si esto me enoja, ¿por qué me está enojando? Cuando no estamos desarrollando nuestros talentos, nos enfermamos. Empiezan a hacer algo, pero como que lo dejan un tiempo y así mantienen. Lo empiezo, lo dejo, lo empiezo, lo dejo. La familia normalmente se enoja con el que lo logra. ¿Cómo aumentar esa autenticidad? Haga lo que tenga que hacer día a día, hágalo con amor, vívalo en momento presente y relájese, los frutos llegan. Hola, mi nombre es Valentina Ordóñez Quiñones y les doy la bienvenida a este espacio de Viviendo en Coherencia, un espacio para tener conversaciones profundas acerca de crecimiento personal. Esta es una cita para el alma. Bueno, el día de hoy, en el primer capítulo, estoy súper emocionada y también muy nerviosa porque tengo una invitada súper especial, una invitada que admiro demasiado, que me ha acompañado en todo mi proceso, y ella es Yaque, mi terapeuta. Gracias por estar aquí. Ay, gracias, Vale, por esta invitación tan especial. Estoy encantada de que hoy estemos acá en este espacio. Muchas gracias, Yaque. Cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, mi nombre es Jacqueline Jaramillo, soy terapeuta de familia, constelador familiar, constelador de vínculo y trauma, y trabajo todos estos temas profundos del alma. Ayudo a muchas personas en sanar su infancia, su familia, sus traumas personales, colectivos, a ir asentiendo la vida tal y como es, que es lo más difícil, y realmente es el trabajo de la terapia. Darle sentido a lo que cada uno ha vivido y a sentirlo tal y como es, como en esa aceptación. Me encanta, yo soy testigo de que Yaque es muy buena, y también mi familia, que hace parte también de este proceso con Yaque. Este primer capítulo lo queremos enfocar en el propósito de vida, un tema que a mí personalmente me costó demasiado, y Yaque estuve acompañándome en ese proceso porque tuve como una crisis existencial donde no sabía qué hacer con mi vida, pero Yaque me guió en ese camino. Así que ¿quién mejor que ella para responder estas preguntas? Entonces, Yaque, cuéntame, para ti, ¿qué es el propósito de vida? Bueno, el propósito de vida es algo súper espiritual. Es como dado en el corazón de cada persona para servir a la humanidad. Como cada uno tiene como su servicio. No importa cuál sea el servicio, desde que sea del amor, desde el amor, ahí se encuentra uno con el propósito. Es dado como desde la infancia normalmente. Hay personas que no se conectan como con ese propósito en la adultez porque pudo haber pasado algo en la infancia que bloqueó ese propósito. Entonces no se puede ver o no se puede conectar con él, o sí lo sabemos y no queremos ir hacia allá por miedo, por ser vistos, porque nos traería mucha abundancia, aunque creamos que la abundancia a veces es, todo lo queremos, a veces generalmente la bloqueamos. Entonces ese es el propósito. Por ejemplo, ayer leía la historia de Van Gogh. Es una historia muy bella del pintor. Sí. Él tenía un propósito de pintar y pintó unos cuadros que ni siquiera tienen precio económico. Es un precio invaluable, son cuadros maravillosos. Y alguna vez alguien le preguntó a él, pues que sus cuadros no se vendían, que para qué él seguía pintando. Y miren el propósito de lo que él dijo: yo sigo pintando porque mis cuadros son para personas del futuro. Wow. Es hermoso. Sí. Él lo sabía en su corazón. Por eso nunca paró de pintar, porque no era para ese momento de la historia donde estaba su propósito, sino para este momento de la historia donde sabemos que es invaluable todo su arte. Entonces es algo muy bello. Ese es el propósito. ¿Por qué es espiritual? Porque le sirve a la humanidad. Cuando yo le sirvo con algo mío a la humanidad, estoy en una conexión espiritual. También hay que preguntarnos, cuando yo
no estoy conectado con ese propósito, también hay que evaluar mi espiritualidad. ¿Qué pasó con mi espiritualidad? Que no estoy como al servicio. Okay. No sé si han visto que hay personas que están muy al servicio de ellos mismos. Entonces esas personas no tienen esa conexión tan espiritual, porque no estoy poniendo mi energía a servir a los demás. Por ejemplo, este espacio que tú haces, Vale, es un espacio de propósito, de energía espiritual, porque a través de lo que empiezas a desarrollar en todos estos momentos o en todos estos acompañamientos que estás haciendo, vas a empezar a desarrollar un espacio para entregar a los demás a través de todo esto energía, amor, comprensión, un espacio para evolucionar y para crecer. Me encanta. Ya que tú dijiste algo ahorita acerca de Van Gogh, que él tenía como esa certeza de que eso a futuro le iba a funcionar, le iba a servir y a las personas del futuro. ¿Cómo tener certeza? ¿Cómo desarrollar la certeza? Bueno, eso sí es un entrenamiento, hay que entrenarse. De pronto Van Gogh, lo siento yo que lo podía haber sentido como una energía profunda y se dio el permiso como desarrollar esa certeza, pero supongamos que yo no tenga la certeza en mi vida, que tenga un montón de dudas, que crea que lo mío no sirve, no ayuda, entonces tengo que ir entrenándome en la certeza, como trabajo interior, mantras diariamente, como mantras yo puedo, yo soy capaz, me desarrollo a nivel interior para ir confiando en mí, confiando en lo que hago, porque a veces Vale, esa desconfianza en lo que hago bloquea la certeza, la certeza de que lo que yo hago le sirve al mundo. A veces son cosas muy sutiles, como yo les he contado a varias personas, a veces manejar un bus es algo aparentemente sencillo, pero yo le sirvo a la humanidad ahí. Exacto. Les sirvo porque estoy transportando muchas personas, es un propósito espiritual. No es que tenga pues que ser Albert Einstein para tener un propósito espiritual o un Tesla, no necesariamente. Puede ser algo a veces pequeño, pero que impacta. O simplemente es un grano de arena, porque cuando yo también quiero hacer algo muy grande, o quiero ir a la vida y montar algo ya demasiado grande, y no empiezo por algo pequeño, también estoy escuchando al ego. Ok, sí. Porque quiero impactar de pronto, no sé, a toda la humanidad. Y de pronto, si soy más agradecido, estoy un poquito más en una energía de espiritualidad, de certeza absoluta, así solo impacte una persona. Con mi servicio lo hice todo. Ya todo está dado. Así sea solo una persona. Entonces, a veces es soltar como ese deseo de grandeza, que también puede estar acompañado de algo de ego, de algo de soberbia. Si se me da esa grandeza, pues chévere, ¿cierto? Bienvenida sea. Por ejemplo, Gustavo Cerati, para los que de pronto lo conocen, que era el cantante de rock en español argentino, él le preguntaban en sus entrevistas, ay Gustavo, ¿tú cómo haces para hacer como todas estas cosas tan maravillosas? Y él decía, ay, yo no sé, yo no sé, o sea, yo soy yo, eso es solamente yo soy yo. Es decir, él se conectaba con lo que él era y ya no estaba como en función de que tengo que llegar como cantante a ser el mejor cantante del mundo. Él no estaba en esa función, él solo estaba en función de ser su esencia. Y en ser esa esencia, por eso Gustavo, pues si han visto los conciertos de él, bueno, igual él ya murió, cuando él estaba pues vivo, eran conciertos inmensos y aparte con una energía demasiado hermosa porque él se encontraba muchísimo con su ser.
Qué hermoso. Sí. Tú dijiste ahorita algo muy importante que creo que a mí me pasó, que yo sentía que mi propósito tenía que ser algo súper gigante, que dejara huella del mundo, que fuera lo más guau del mundo, pero lo que tú dijiste lo estaba haciendo desde el ego. Pero yo siento que hacer la cosa más mínima día a día es cumplir con nuestro propósito. Todo es importante. O sea, yo siento que uno de cierta forma, a mí me pasaba que invalidaba ciertas cosas, entonces era como que no, lo que yo hago no es suficiente o no es importante, pero sí es importante. Si me estoy ayudando a mí a crecer y si de alguna forma aporto a los demás a ayudar a crecer, estoy ayudando y estoy aportando algo, estoy dando mi granito de arena. ¿Cómo uno identificar esos bloqueos internos que no nos dejan ver esos propósitos que tenemos? Excelente, me encanta esa pregunta porque ahí es donde nos perdemos, en esa alcanzar a ver lo que tú dices, vale, ¿cómo lo logro ver? Por ejemplo, estoy trabajando en una empresa, estoy aburrido, pero yo sé pintar, pero no lo hago porque, no sé, tengo miedo de que vean mi trabajo o no me siento suficientemente bueno o estoy conectado con un complejo de inferioridad donde yo siento que no soy nada para el mundo. ¿Qué bloqueo puedo tener ahí? Es un bloqueo de pronto de mi infancia o de mi trabajo interior conmigo mismo, porque lo que tú decías, vale, como esos hábitos diariamente, yo también puedo tener hábitos diariamente destructores, como levantarme y decir yo no sirvo para nada, qué pereza esta vida, me tocó este trabajo donde estoy aburrido, no tomo decisiones, no me conecto con la energía de riesgo para arriesgarme con, por ejemplo, con el tema de pintar o de mi talento, por ejemplo, con el arte. Entonces ahí estamos identificando que también hay una relación conmigo mismo, una relación insana. Y ese es el primer bloqueo en la relación conmigo mismo. También hay que revisar la infancia porque a veces estamos desarrollando salvar a mis padres, salvar a mi familia, sanar todas las personas que hay a mi alrededor y me olvido de mí mismo. Y como me olvido de mí mismo, imposible ver mis talentos. Ahí es imposible. A veces también esos miedos que no me dejan lanzarme, es decir, no tengo energía de riesgo ya que, ¿cómo desarrollo la energía de riesgo? La puedo desarrollar también, primero creyendo en mis talentos, segundo también revisando por qué me quedo en una zona de confort. Entonces digamos que hay que revisar un poco la infancia, un poco la relación conmigo mismo, que puede ser uno de los bloqueos, la familia, si estoy en un lugar como de satisfacer a todo el mundo, o de ser la mamá o de ser el papá de mis padres. Entonces no ocupo el lugar que me corresponde y al no ocupar el lugar que me corresponde, no tomo fuerza de mis talentos. He visto que muchas personas que tengo en el consultorio tienen unos talentos inmensos y yo decía, yo miro esos talentos y yo digo, pero tú puedes ser demasiado, digámoslo así, rico con ese talento que tú tienes. Pero a veces por miedo a no traicionar el clan, porque el clan a veces ha sido de bajos recursos, con escasez, no se han conectado con la abundancia. Entonces yo me quedo en la zona de confort para no traicionar a mi sistema familiar, a pesar de que tengo el talento, entonces no lo desarrollo. Bert Hellinger nos decía que cuando no estamos desarrollando nuestros talentos, nos enfermamos. Okay. Y ahí es cuando aparece la depresión, a veces aparecen cosas psicóticas, a veces aparecen enfermedades como un cáncer, porque no estoy yendo a lo que la vida me regaló. Entonces la vida dice, bueno, usted no le va a servir a la humanidad con lo que yo le di, con esa esencia, con ese talento que usted tiene. Bueno, entonces ahí llega la depresión, porque el alma sabe que no está yendo hacia donde tiene que ir, que es como un camino, ¿vale? Sí. ¿Cómo saber si el propósito de vida es mío o es un patrón inconsciente familiar?
porque a veces se repiten los mismos patrones y creen que ese es su propósito de vida, pero realmente no lo es. ¿Cómo saber identificar esas dos cosas? Eso es súper clave. Miren, cuando yo voy tras un propósito de vida que no es mío, no hay abundancia, no fluye económicamente. Ejemplo, mi mamá toda la vida tuvo unos almacenes de ropa y le fue muy bien. Entonces ella me dice, hijo o hija, tú sigue con ese legado de los almacenes, supongamos que en el Hueco, y yo sigo trabajando allá, pero yo llego a esos almacenes y los quiebro. Y mi mamá me dice, pero ¿cómo así? Yo tuve esos almacenes 30 años y nunca los quebré, y usted llegó allá y los quebró. Y yo puedo decir, pero yo los manejé bien, hice hasta lo imposible, hice promociones, publicidad, pagué un montón de cosas para hasta influencer y no nos fue bien. ¿Por qué? Porque ese no es tu propósito. Qué interesante. Entonces, en ese propósito la vida te bloquea. Cuando estás bloqueado económicamente, también hay que revisar si es que realmente estás viviendo tu propósito o estás viviendo el propósito de otra persona. Y a veces por no traicionar a nuestros papás, porque, ay, ¿qué iba a decir mi papá? Si él trabajó toda la vida para esta empresa, para que yo fuera el gerente de esta empresa, ¿qué va a decir si yo le digo que quiero ser pintor? Ser pintor? Me va a decir que estoy loco, que este es el futuro de la familia, que es el futuro de todo nuestro legado, entonces yo tengo que irme de gerente. Pero lastimosamente me voy de gerente y quiebro la empresa. Claro, porque no está en su lugar, no está conectado. No está conectado con esa energía que les decía al inicio, que es una energía espiritual, de la esencia. Entonces, si yo no estoy ahí, no me va a fluir la abundancia. Y miren que hay gente que, no sé, contra todo, contra viento y marea, lanzan su proyecto, que es un proyecto de su esencia. Y uno dice, ve, la pegó, le está yendo súper bien, todo el mundo le compra y ni publicidad hacen. ¿Por qué? Porque es la energía la que atrae esa abundancia. Entonces, si no hay abundancia, vale, no estoy en ese lugar que debo estar. Okay. Esa es una de las claves. Mira que en estos días estaba escuchando un podcast que decía que yo puedo abrir, siguiendo con tu ejemplo, una tienda de ropa. Pero si yo lo hago pensando en que de pronto a la otra persona le va bien y por eso yo también lo quiero hacer, realmente no va a haber los mismos frutos porque no lo está haciendo con una buena intención. Pero si lo hace de la pasión de que le gusta la ropa, le gusta la moda y que ayuda a las personas a que se vean bien, eso marca la diferencia. Y pueden haber muchas tiendas de ropa, pero a ella le va a ir muy bien, o a él, porque ya le está poniendo su huella, le está poniendo eso que es la autenticidad de cada persona, lo que nos hace diferentes. Total, o cuando hay personas que dicen voy a montar tal negocio porque en ese negocio se hace dinero. O sea, estás poniendo la energía en el dinero y no estás poniendo la energía en tu alegría para hacer ese dinero y en tu felicidad. Digamos que primero es la felicidad, primero la esencia, luego la felicidad y ahí entra el dinero. Si yo voy primero dinero, como que no voy en orden. Ok, sí. Entonces el dinero dice, ay no, pero es que sí, muy chévere, es un negocio que da dinero, pero es que usted no es feliz ahí y esa no es su esencia. Usted se está traicionando a sí mismo. No, entonces yo no voy a estar contigo. Cuando tú te conectes con la felicidad, la esencia, ahí te llego yo como dinero y voy a estar contigo. Ay, me encanta. Ahora entiendo muchas cosas porque a mí en el pasado me pasaba que yo quería montar cualquier tipo de negocio. Yo quería hacer de todo, pero no lo hacía desde el propósito, sino desde la escasez de necesito generar ingresos, necesito dinero. Entonces, con razón, pues ya por ninguno de esos negocios existe en este momento. Ya que una pregunta, y es cómo identificar esas creencias limitantes que no nos ayudan a alcanzar ese propósito. Para poder avanzar, algo que se llama la autoobservación. Es como si hubiera una Vale ahí sentada al lado de Vale, que la estuviera observando en sus pensamientos. Entonces, por ejemplo, no sé, estoy en un restaurante, me traen la carta
estoy con una persona, un chico, por ejemplo, que me invitó a comer y yo puedo decir, ay, voy a comprar el menú más económico que hay porque de pronto este chico no tiene con qué invitarme. Entonces ahí yo puedo observar que tengo una creencia de que no hay plata, que no hay dinero, que no hay merecimiento de pronto a tener un plato que sea rico. Entonces ahí yo puedo llegar y en un cuadernito ir anotando todas esas observaciones porque cada familia y cada experiencia de vida y cada desarrollo individual de pronto tiene unas creencias diferentes a las de otras personas y esas creencias son las que no nos dejan avanzar. Les voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo religioso, pero es solamente para que entiendan. Jesús le preguntaron, Jesús, ¿usted puede caminar por encima del agua? Y él dijo, sí, yo puedo. Es que yo no tengo esa creencia limitante. Ah, bueno, hágalo, demuéstrelo. Y él llegó y caminó por encima del agua. Porque él en su creencia, siendo Jesús, él sabía que no hay límites y que él lo podía hacer. Nuestra mente se supone que tiene la creencia limitante de que no se puede caminar por encima del agua. Okay. Hay una historia de un psiquiatra que se llama Maslow, que le llegó un paciente que decía que él era un cadáver, el paciente. Okay, Entonces, sí, él decía, yo soy un cadáver. Entonces el psiquiatra le dijo, ah, bueno, listo, pero ¿tú crees que los cadáveres sangran? Le dijo al paciente y él le dijo, no, doctor, ¿cómo se le ocurre que los cadáveres sangran? Y él le dijo, ah, tú me autorizas, yo te pincho un dedito y a ver si tú sangras o no, a ver si tú eres un cadáver. Y él le dijo, ah, listo, pínchamelo. Entonces Maslow le pinchó el dedito con la autorización de él y ahí mismo el paciente le dijo, ay, doctor, me acabo de dar cuenta que los cadáveres sangran. O sea, era su creencia tan arraigada que ni siquiera mostrándole al doctor otra perspectiva, él cambió esa creencia limitante. A veces nos pasa eso, que nos dicen el dinero es muy difícil de conseguir y nos quedamos ahí en esa creencia y podemos ver un montón de gente que lo ha logrado y todo el mundo darnos otras perspectivas, así como pasó con Maslow y el paciente, y yo todavía arraigada en esa creencia limitante de que el dinero es difícil de conseguir. Entonces, la tarea es como observarnos, mirar pues de acuerdo a la vivencia de cada persona, a la familia que cada persona tiene, que es diferente, todas las familias son distintas, qué creencias se fueron dando y cómo las puedo ir dándole otras perspectivas y renunciando a ellas. Porque hay que renunciar a eso, Okay. a esas creencias. Yo creo que ahorita, complementando lo que tú dices, uno para hacer el trabajo de observación, creo que también es importante escuchar las emociones que uno tiene, porque creo que las emociones son como un marcador muy importante, como que si esto me enoja, ¿por qué me está enojando? Entonces yo creo que es una gran oportunidad para observarnos y ver qué creencia hay escondida ahí detrás de, o si esto me pone triste, o si esto me pone alegre también. Entonces como que identificar la emoción, porque la emoción siempre es como que el detonante, y ahí analizar qué creencia estoy teniendo, ¿cierto? Sí, y aprovechar, digamos, la observación también, como dice Vale, es súper importante, a conectar la creencia con el cuerpo. ¿Cómo se hace? Ejemplo, tengo creencia limitante de que mi vida siempre va a ser en escasez y eso lo siento como un dolor acá, en esta área. O sea, cada vez que pienso eso me da como algo en la garganta. Entonces, si vamos a donde un constelador familiar nos puede empezar a ayudar, obviamente hay que ir a constelar, pero revisar si de pronto hay algo en el sistema familiar, un secreto o algo que no se ha dicho, porque esta zona es de eso. Entonces, revisar mis creencias, en qué parte del cuerpo registran, porque el cuerpo es como un canal energético
que va registrando nuestras emociones y sensaciones, no solo nuestras, también de nuestros ancestros, y nos ayuda como de pronto a ir desbloqueando también un montón de cosas. Solamente con identificarlas, tenerlas claras, ya es mucho trabajo que has hecho. Ya de pronto con tu terapeuta acompañarte a revisar por qué se registra ahí, o un dolor de cabeza, puede ser. El cuerpo habla. El cuerpo habla todo el tiempo, o un no poder dormir, o ejemplo, todos los hombres de mi familia fueron fracasados. Yo también estoy conectado con esa conexión del fracaso y siento mucho dolor de cabeza cuando lo pienso o cuando me conecto con ese complejo de inferioridad. ¿Y qué puede ser ese dolor de cabeza? Esa no aceptación de esa vida y cómo, digamos, ser desleal a ese sistema familiar y hacerlo diferente. Se puede hacer, mucha gente lo ha hecho, requiere trabajo personal, pero hay un camino que se puede ir haciendo, cada uno lo encuentra a su manera, pero lo puede ir haciendo cada persona para lograrlo. Qué bueno, yo creo que es muy importante ir identificando esto con tiempo para no esperar a que se intensifique esa enfermedad o ese síntoma, porque llega un punto donde el cuerpo no da más y dice, bueno, hasta aquí llegamos, te manda a descansar, te manda a un hospital, incluso hay personas que les pasan cosas más fuertes y creo que eso es muy importante para hacerlo constantemente, como que, bueno, estoy sintiendo este dolor de cabeza, ¿por qué? Y ir trabajándolo, no esperar a que te dé una migraña o que de pronto te dé algún tumor para trabajar en eso. A mí, por ejemplo, me pasó que yo tuve una crisis de ansiedad por lo mismo, porque no estaba escuchando mi cuerpo. Entonces llegó un punto donde mi cuerpo me dijo, no, póngame pilas o si no, hasta aquí llegamos. Entonces creo que eso es muy importante. Ya que, ¿cómo? Si yo conozco mi propósito de vida, pero tengo miedo a accionar, ¿cómo puedo empezar a tomar esa acción? Bueno, hay que revisar interiormente qué me genera miedo. Hay personas que les genera miedo traicionar a su familia, es un ejemplo. Otras personas ser vistas, porque toda la vida he estado en el anonimato, entonces ser visto me asusta. Otras personas me puede generar miedo ser alguien del clan, que el clan mismo rechace porque lo lograron y ellos nunca lo lograron. Entonces, primero identificar a qué le tengo miedo. Hay personas que ni siquiera lo identifican, ¿vale? Okay. Entonces ahí es donde tenemos que mirar el cuerpo donde lo registra. Cuando sientes ese miedo, el cuerpo donde lo está registrando. Y de acuerdo a cómo el cuerpo lo esté registrando, posiblemente nos dé una guía de por dónde es tu miedo, qué es lo que está no dejando avanzar. También esos miedos, ¿vale? A veces son de la infancia. Ejemplo, yo viví un hogar de violencia intrafamiliar donde mi papá llegaba borracho a pegarle a todos. Entonces yo crecí con un poco de miedos porque supongamos que mi mamá en medio de ese conflicto que mi papá llegaba alcoholizado, me metía en una pieza para resguardar mi seguridad. Entonces yo en esa habitación empecé a generar como una zona de confort y no salgo de ahí. En la psique se puede crear como la idea de que debo estar siempre en una zona segura. Okay. Y cuando yo salgo de esa zona me asusto, entonces vuelvo a mi zona segura. Entonces también hay que revisar si de pronto hubo algún caos o algo en la infancia que pudo haber bloqueado ahí esa energía de riesgo que es tan importante desarrollar. Constelaciones familiares y Hellinger dicen que las energías de riesgo están dadas en la energía del padre. Entonces a veces cuando las personas no tienen tanta energía de riesgo, también hay que revisar qué pasó en ese vínculo con el padre. Hay algo importante por mencionar y es que a veces cuando yo no logro ir al propósito, aparece algo muy lindo y digo la palabra lindo porque es lindo, aunque no se entienda muy bien. Muchas veces aparece una enfermedad.
es algo lindo porque la enfermedad es como ese trampolín para que la persona tome la decisión de ir a su propósito. Supongamos, le da un cáncer a esa persona. Entonces esa persona tiene dos decisiones. O se sana y va tras su propósito de vida y se da la oportunidad de vivir al máximo y de ser feliz, o se hunde en esa enfermedad. Entonces, cuando llega también la enfermedad, Hellinger la menciona como un movimiento del alma, es para que precisamente esa persona pueda avanzar, claro, como un empujoncito, hey, ve, no has podido, pues tienes todos esos talentos y dale, ya ni siquiera tenés creencias limitantes, no te has conectado con esa energía de riesgo, vení, yo te mando esta enfermedad a ver si tú avanzas, si te das el permiso también de soltar un montón de cosas para que puedas avanzar. Qué interesante. Sí. Ya que yo creo que eso conecta mucho con lo que acabaste de decir, que hay personas, y me incluyo, que me pasaba mucho y que es algo que todavía sigo trabajando, que empiezan a hacer algo, pero como que lo dejan un tiempo y así mantienen, lo empieza, lo deja, lo empieza, lo deja. Eso es lo mismo que relacionado con el miedo a alcanzar ese propósito. Es como un saboteo. Ajá. Es como un saboteo de esa persona, como que hay algo que la ayuda como a avanzar y algo que no. Ahí uno como terapeuta sabe que esa persona tiene dos fuerzas que la están habitando, una de avance y una de no avance. Entonces lo que uno hace como terapeuta es dividir el paciente en esas dos personas. Simbólicamente uno le dice, ve, ¿cuándo aparece la que no quiere avanzar y cuándo aparece la que quiere avanzar? Y porque hay esa división de esas dos personas dentro de ti, es como si habitaran dos fuerzas, digamos que la terapia la puede decir como algo de disociación. Esa persona está disociada en dos personas dentro de ella. A veces las disociaciones aparecen o esas divisiones interiores, la teoría dice que aparecen desde la infancia normalmente y que esa es la definición de trauma. Esa es la definición de trauma. Cuando alguien está dividido en dos, está en trauma y hay que ir a revisar qué pasó en esa división. Puede ser que yo tuviera una mamá muy emprendedora y me dijera, hágale mi hija, usted es capaz, usted puede, en el colegio usted es la mejor, pero que tuviera de pronto un papá no tan que me diera esa fuerza, sino que me dijera, usted no es capaz, usted no puede. Entonces la energía de esa persona se divide en dos, en la energía de la mamá que le decía que sí y la energía del papá que le decía que no, y no sabe cuál escuchar. Entonces ese puede ser el trauma de disociación. Entonces ahí el terapeuta tiene que ir trabajando esas dos fuerzas, entendiendo, ayudándole al consultante a entender esas dos fuerzas y mirar dónde sucedió el trauma que dividió esa persona en esas dos fuerzas y volverlas a conectar otra vez, que sean una sola y que de pronto sean desleales a lo que mamá decía, a lo que papá decía, y sean más leales a su corazón. Ya que al ser desleales con el sistema familiar, uno empieza a sentir culpa. ¿Cómo hacer para no sentir esa culpa y pensar en su proceso? O sea, no pensar en los demás, sino enfocarse en uno mismo. Esa pregunta es maravillosa, pero hay una mala noticia. Una súper mala. Si yo lo hago diferente que mi familia, voy a sentir culpa. Entonces también, digamos que el trabajo interior es aceptar la culpa, ¿vale? Aceptarla, que la siento. Okay. Y que hace parte de mi proceso. De ahí me vuelvo yo un adulto cuando asumo la culpa de que lo hice diferente. Porque si yo no asumo esa culpa, mire lo que puede pasar. Ejemplo, yo me volví un ser económicamente muy exitoso y mi familia no. Pero entonces yo cada rato les llevo televisores, los invito a todos a San Andrés,
les pago colegio, les pago universidades a todos mis sobrinos y a veces dejo de pensar en mí, en mi propósito de vida por ayudarle a todos. Entonces, ¿qué está pasando? Yo tengo culpa. Estoy poniendo la culpa en dar un montón de regalos para minimizar mi culpa, entonces no la estoy asumiendo. Asumirla es, digamos, este es mi momento, tenía este destino, un destino más abundante, me conecté con mi propósito y así tenía que ser. Obviamente eso no quiere decir que yo no les pueda ayudar a mi familia, pero no de una forma exacerbada, porque cuando yo estoy en una forma exacerbada estoy en culpa, porque yo tuve un destino mejor. Entonces, lastimosamente, cuando yo soy desleal a mi sistema familiar, sí va a haber culpa. Y la asumo con respeto, con amor, y así tenía que ser. Digamos que cuando uno ya está en ese camino, vale, uno sabe que todos tenemos posibilidades, que solo es trabajar. Entonces, cuando uno sabe que el otro tiene las posibilidades, pero no ha querido trabajar en sí mismo, desarrollar sus fuerzas, mirar la vida con compasión, con amor, con asentimiento, trabajar en sus pensamientos, en sus hábitos, en su desarrollo personal, uno ya sabe que eso es un tema de responsabilidad del otro. Okay. Entonces, en esa responsabilidad, uno sabe que él tendrá su momento y su proceso para hacerlo. Y hay que respetarlo y también. Hay que respetar ese momento y ese proceso. Y así no se siente tanta carga porque uno ya sabe que el otro tendrá ese momento especial para ir desarrollando todas esas cosas que hay que desarrollar. Incluso eso puede ser inspiración para el sistema familiar, de decir, bueno, él lo está haciendo diferente, yo también lo puedo hacer diferente, ¿o no? Eso es muy romantizado, eso es muy romantizado, ojalá. Hay familias que sí lo logran, pero pues es más bien difícil. La familia, inclusive eso está en los libros, normalmente se enoja con el que lo logra, okay. Normalmente. Lo excluyen, no le vuelven a hablar, le dicen que está loco porque va a terapia, porque va a cursos de crecimiento personal. Me pasa. Le dicen que esos pensamientos, a mí me han dicho, han ido al consultorio mamás y me dicen ya que yo creo que mi hijo está enfermo. ¿Y por qué? Porque se mantienen todos esos cursos, eso lo va a enloquecer. Sí, entonces la familia no ve bien visto eso. Literal, a veces excluyen a las personas solo porque piensan diferente, porque se conectaron con los hábitos, porque se conectaron con su abundancia, con su propósito, con su felicidad, con su éxito. Y los castigan, no los invitan a las fiestas, los rechazan. Esa persona tiene que ser muy fuerte y saber que eso hace parte y que hay que asumir eso. Ojalá no pasara, ¿cierto? Tiene que ser una familia muy evolucionada, como que diga, ven, ¿cómo lo lograste? Qué rico, queremos lograrlo, enséñanos. Pero normalmente eso no va a pasar. Normalmente no lo volvamos a invitar, se volvió muy creído, tiene unos pensamientos muy raros. El por qué dejó a la familia para lograr ese sueño y nos dejó a nosotros. Primero es la familia, primero es la mamá. Entonces todas esas ideas hacen que esa persona se vuelva prácticamente el enemigo de ese sistema familiar. Y yo creo que eso es muy difícil, pero ahí está en uno en priorizarse, en pensar en uno, en sus sueños, en sus propósitos, para no de pronto limitarse por pertenecer al sistema familiar. A mí me pasaba que me hacía pequeña por encajar, y eso también es no ser auténtico, porque estoy pensando en los demás y no en mí. ¿Cómo aumentar esa autenticidad? ¿Cómo darme cuenta de que realmente estoy viviendo desde mi autenticidad y no pensando en el que irá? Es un tema muy, muy chévere. Miren, cuando nosotros nacemos, a veces no nos sentimos que somos seres individuales, sino que vivimos la misma vida de mi papá, de mi mamá, como que no nos damos permiso de ser nosotros mismos, entonces no somos auténticos. Digamos que Constelaciones nos ha enseñado eso. Si alguien ha ido de pronto a un taller de constelaciones o ha leído un poco,
En constelaciones uno entrega cosas a los padres. Entonces te entrego tu enojo, te entrego tu rabia, te entrego tu tristeza a los padres, porque cuando nosotros llegamos al vientre de la madre, sobre todo del cero momento que llegamos al vientre hasta los 5 años y nacimiento, el bebé no se siente un ser aparte, se siente como si fuera parte de su mamá, como un siamés, como algo pegadito. Y digamos que a partir de los 5 años, cuando empezamos en la etapa escolar, ir al colegio, ahí vamos en esa interacción con los demás y con la profe y todo, vamos desarrollando nuestra propia vida y siendo nosotros mismos, intentando desarrollar esa autenticidad. Pero a veces cuando no se ha hecho bien un trabajo de ese cero momento a los 5 años, porque mamá era violenta, o porque hubo abandono, o porque no hubo un papá que hiciera bien la transición de los 5 años al colegio, entonces el niño se queda como, digámoslo, como en el mundo de la madre. Y en ese mundo se siente como que tuviera que vivir la vida de ella. Y no se desarrolla a sí mismo, o puede pasar también con el padre. Normalmente pasa más con la madre. Entonces, como no se siente un ser aparte, no es auténtico. Y eso pasa mucho en esas relaciones de las madres sobreprotectoras. Alguien me contaba en el consultorio, inclusive estamos trabajando eso, porque ella es una madre sobreprotectora y en su valentía está haciendo terapia. Me parece una mujer muy valiente, ya que necesito trabajar en eso, necesito sanar eso. Ella me decía que tuvo un sueño, donde en el sueño su hijo salía de su vientre y ella le decía, estaban en una montaña y ella le decía, no te puedes ir, te tienes que quedar acá conmigo. Entonces miren que eso expresa lo que les estoy explicando. Esa madre sobreprotectora no quiere que su hijo tenga autenticidad, no quiere que su hijo sea él mismo. Quédate aquí, queda viviendo mi misma vida, quédate mirándome a mí. Y ahí es cuando perdemos eso. ¿Y cómo se hace para crear como esa separación y crear su propia identidad? Hay que ser desleal a la mamá y ser nosotros mismos, porque a veces mamá nos decía, usted tiene que ser así, mi amor. Por ejemplo, en la época nuestra, que uno tenía que cumplir tantas normas sociales, como mi amor, usted no puede llamar a ningún hombre, tiene que esperar que la llamen, o mi amor, las niñas se sientan así, se sientan así, pero es que yo no soy así. A mí me gusta llamar a los chicos, me parece normal yo llamarlo y decirle hola, ¿cómo estás? Qué rico que salgamos. Entonces yo no estoy siendo auténtica porque estoy cumpliendo las normas que mi mamá me enseñó. Entonces, ¿cómo hago para ser auténtica? Pues lo hago, un poquito de rebeldía ahí, simbólica, para poder ser yo misma. Y cómo ese poquito de rebeldía crea conflicto, ¿no? Porque sí, obviamente la mamá tiene unas creencias y uno como hija también quiere empezar a crear su propia vida. ¿Cómo mantener ese equilibrio para uno tener una buena relación con la mamá, pero uno también cumpliendo su propósito de vida? O sea, no estar todo el tiempo como en contra de la mamá, sino como empezar a mantener un equilibrio clave y sano. Pues ese equilibrio es difícil de hallar y claro que depende de la mamá, porque hay mamás que, bueno, hijo, ve y vuela del nido, desarróllate, pero hay otras que si no te quedas mirándome a mí, me vas a traicionar y no te lo voy a perdonar. En esos casos hay que salir y volar del nido y ser nosotros mismos, inclusive así se pierda ese vínculo con la mamá. Vínculo no, relación con la mamá. Okay. Si más adelante que la mamá ya lo haya incorporado, esté más tranquila, yo puedo irme acercando para lograr lo que tú dices, ese equilibrio, pero a veces no se da. Hay personas que tienen que salir y irse y inclusive mamá nunca les vuelve a hablar porque no hicieron lo que ellas querían que hicieran.
Qué interesante Es ese tema. interesante. Ahí sí, a esas personitas que de pronto están viviendo eso, importante buscar terapia para que el terapeuta les pueda acompañar a estar tranquilos en esa decisión que tienen que tomar de volar. Y después construir con tu terapeuta o con alguien que te acompañe una forma de volver a hallar el equilibrio con la madre. Así no sea en lo real, pero por lo menos sea en el interior. Okay. Porque puede que en lo real mi mamá nunca me vuelva a hablar. Pero puede que yo en mi interior haya el equilibrio con mi mamá. Y eso sería lo máximo. Sí, qué lindo. Sí. Ya que, ¿qué ejercicios recomendarías a las personas? Ya habías dicho uno que es el tema de autoobservación, para que empiecen a vivir su vida desde el propósito, desde su autenticidad, ejercicios para que puedan hacer en su casa. Hay unos ejercicios que son de coaching que me parecen súper buenos y es ¿para qué soy bueno? Okay. Preguntarse ¿para qué soy bueno? ¿Qué me hace feliz? Ir a explorar cosas y ir anotando en un cuaderno, digamos, cuál es la intensidad de eso que hago que me hace feliz, para saber qué marca más intensidad. Cómo le puedo ayudar a la humanidad desde mi propósito, desde mis talentos. Y buscar siempre la coherencia con mi corazón, que yo donde esté vibre, que yo donde esté pueda sentirme yo mismo, lo que hablábamos ahora de ser yo, de ser auténtico. Entonces así puedo ir logrando encontrar esto. Creo que las preguntas son muy importantes y son un punto clave para uno empezar a conocerse y como empezar a encontrar ese camino, ¿no? Mira que yo creo que estas preguntas nos las deberíamos hacer diariamente en cada decisión que tomamos. Por ejemplo, yo puedo decidir levantarme a las 10 de la mañana o puedo decidir levantarme a las 6 de la mañana, donde puedo hacer mi rutina de yoga, meditación, escribir y tener mi momento para mí. Entonces yo creo que esos puntos de decisión y preguntarnos para qué lo estoy haciendo es clave, porque eso nos lleva a conectarnos ya después con el propósito más grande, que el propósito como tal yo siento que no es como un punto de una meta, sino lo que se vive día a día, ¿no? Eso es muy bello porque lo que dice Vale es súper bellísimo y súper álgido y nos lo dice el libro del poder de la hora. Él dice en el libro, haga lo que tenga que hacer día a día, hágalo con amor, vívalo en momento presente y relájese, los frutos llegan. Exacto. Eso es todo. Pero vívalo con felicidad en ese momento presente, no esté, ay, tengo que hacerlo de determinada forma para el futuro, no, vívalo acá, haga lo mejor que pueda en ese momento, construyalo hoy, lo que puede dar hoy, lo que puedo tener hoy y ya lo otro, el universo se va a encargar. Sí, hacer todo con intención. Nosotros podemos tener el trabajo que de pronto en ese momento no nos sentimos al 100%, pero lo podemos ponerle esa intención, nuestra esencia. Y así podemos hacerlo como más ameno también, hasta que ya vayamos alineados también a lo que realmente queremos, en el caso laboral, trabajar, ¿cierto? Sí, es también chévere eso, Vale, que tú dices, porque como que resume en algo que es una de las claves de la abundancia y es el agradecer. Agradecer lo que hay, tal como lo hay. Y buscar la forma de hacerlo con amor. Pero si yo no soy feliz ahí, buscar también cómo ser feliz. Pero esto es lo que hay en este momento. Lo voy a hacer con amor y lo voy a entregar con amor. Y ahí está la clave de todo en la vida. Porque si yo soy como luche contra algo que no quiero, que pereza, que aburrición, la vida tan horrible, ¿qué va a pasar? Estoy luchando contra la corriente porque la vida es lo que tenga que ser y yo no soy nadie para decirle a la vida cómo va a ser. La vida es uno que le corresponde como ser humano en conexión con la vida, aceptarla y amarla y agradecer lo que hay.
Y también entrenarme en ver lo bueno, porque a veces estamos entrenados en ver todo ver lo lo malo. malo. Y no me estoy entrenando en ver lo bueno y agradecer lo bueno. Cuando yo trabajaba para la Universidad de Antioquia, que visitaba estos sectores que son un poquito más altos, yo entendía ya que había muchas personitas que en medio de sus dificultades económicas vivían en agradecimiento con sus viviendas, que eran unas viviendas humildes, pero estaban felices de lo que había, de lo que habían logrado, y eran personas que sonreían de corazón y daban amor de corazón y que nos enseñaban muchísimo. ¿Por qué? Porque asintieron su vida tal y como es, desde el amor, y me parece que eso es lo más avanzado que uno puede hacer con la vida. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: un corazón en gratitud es un corazón en plenitud. Ay, Porque súper. yo siento que es como que cuando uno está agradecido, como que tu alma está en paz, como que todo está bien, como que se llena uno de certeza y de amor. Ya que una última pregunta, no sé cuánto tiempo llevamos ya. ¿Tú cómo supiste, cómo identificaste tu propósito de vida? Ah, bueno, eso es muy bello porque a mí me llevaban al psicólogo del colegio, a la psicóloga, y cuando ella me sentaba ahí en el escritorio, ella me ponía a dibujar unas cositas y ella me decía: dibuja un animalito con que tú te sientas identificada. Nunca lo olvido, como las terapias de ella, y yo le dibujaba el animalito. Y yo, cuando salía del consultorio de ella, yo decía: yo quiero hacer esto. Y siento que fue un regalo que me dio la vida, porque ese día identifiqué mi propósito de vida. Qué bonito. La vida tiene como maneras como de que encuentres personitas que te activan como ese propósito. Y mira que ella, haciendo su propósito, te ayudó a encontrar tu propósito a ti. Exacto, eso fue súper hermoso. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Fue un podcast maravilloso, creo que fue muy nutritivo. Aprendí demasiado, espero que las personas que nos estén escuchando y viendo les sirva mucho. Muchas gracias, Jackie, por estar aquí. Vale, estoy feliz de esta invitación y gracias a ti por ser tan especial. Muchas gracias. Les voy a dejar las redes de Jackie y nada, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Gracias.